La historia inicia con una waifu que está usando unas gafas de realidad virtual. Al parecer está viendo contenido de comedia porque está haciendo unas caras extrañas. Y en ese momento ella se pregunta si eso es realmente un juego y comenta que siente como si un espíritu entrara en ella. Tiempo atrás vemos que ha ingresado a un espacio de realidad virtual donde el sistema entiende que ella quiere ser alguien opuesto a la realidad, un personaje que ayude a los demás y que sea muy hermoso. Ella comenta que así es, que ha escrito todo lo que necesita y luego aparece este tipo que al parecer es la voz del sistema y comenta que la decisión será tomada por él, el dios. Así que aparece una luz brillante que llena toda la sala y entrando en la partida le dice que en ese mundo su papel será la de y se queda en puntos suspensivos. Ahora nos comentan que había un juego de rol en línea que combinaba alta tecnología, pero una experiencia realista de RP estaba de moda. Se llamaba Fantastic Kingdom VR. Fue tanta la popularidad que se dio a conocer en todo el mundo. Tanto es así que resultaba difícil encontrar un único dispositivo de juego, pero en pocos años los principales fabricantes estaban lanzando nuevos RPG en línea. Los jóvenes siempre buscaban cosas nuevas, ya que es de lo más obvio, y como por arte de magia cerraron sesiones para jugar a nuevos juegos. La mayoría de jugadores se redujeron drásticamente por el incidente de pérdida total de datos causados por un error de gestión administrativa. Tras reiniciar el juego recibieron críticas de los jugadores. Todo tipo de actividades para atraer a nuevos jugadores no funcionaron. Ahora que el juego es de un solo dígito, está en graves crisis operativa. Aquí el prota nos comenta que su padre fue quien hizo ese juego. Un día sentado junto a él en la mesa, lo llama como Mario y le pide que por favor lo ayude. El prota piensa que hace unos días de repente empezó a pedirle ayuda. Su padre le comenta que solo puede esperar a revivir su juego una vez más, que le dará algo de equipo y le pide si puede ayudar a promocionar su juego con sus amigos del colegio. El prota piensa que es un montón de problemas y no tendría beneficio alguno. Él le iba a decir que no, pero él le dice que no puede y que tiene exámenes mañana y quiere usar su preciado tiempo para jugar otros juegos que a él le gustan. Así que lo siente por su padre. El padre comenta cómo esperaba de su hijo: el trabajo de un estudiante no es jugar, pero quiere que lo escuche primero. De forma seria le dice que si está dispuesto a ayudarlo, entonces le dará los derechos de ser el maestro del juego. Serlo no solo le permitirá modificar el sistema, sino que también puede hacer trampas, así que podrá ver mucha de la ropa evangélica de los personajes femeninos. Esto sí le llamó la atención al prota, y como buen hombre acepta esa ardua misión, así que estrechando su mano el padre le agradece a Mario. Y así es como poco a poco el prota empieza a sobreescribir el juego, comentando que está seguro que puede obtener mucha diversión obteniendo otros poderes al máximo. Trabajó día y noche para diseñar el juego como él quería y por fin alcanzó los resultados que necesitaba. Y ahora por fin ya tiene el juego todo listo. Ha satisfecho sus deseos y también le ha hecho un favor a su padre, así que ha matado dos pájaros de un tiro. Y con risa malévola dice que lo va a probar mañana. Así que al día siguiente en el colegio ha decidido su primer objetivo. Él piensa sobre su compañera Takashi Nakahoru, quien está en el comité de la biblioteca junto a él. Ella solía comentar algo así antes: siempre quiso ser la protagonista de una historia. Es una chica tranquila con pocos amigos, así que probablemente anhela ser la protagonista de una novela. Al fin y al cabo, en las novelas el protagonista es alegre y admirado por sus compañeros. Al verla tan concentrada leyendo, el prota llama su atención, así que en su mente piensa que ella debe ser su primer objetivo sin dudas. El prota le muestra el dispositivo y le dice que cuando se pone esas gafas puede convertirse en un personaje del juego y vivir aventuras en un nuevo mundo, y le pregunta si no es asombroso, y ella le confirma que se ve interesante. El prota le comenta que se los va a obsequiar y si quiere se los puede poner para que pueda jugar. Confiando en su palabra, ella los toma y dice que si él está en lo cierto, entonces puede ser un yo completamente diferente. Ella piensa que si puede brillar en el mundo del juego, así podrá tener más confianza en el mundo real. Pero la waifu se asusta un poco ya que no puede ver nada. Trata de mirar a todos los lados, pero todo está oscuro. Pero el prota le dice que no se preocupe y que pronto va a empezar el juego. Con cierto aire de confianza, el prota se pone los lentes y mirando a la waifu piensa que lo espere con ansias, que ya muy pronto va a cambiar. Y así es como en ese momento se da inicio a la partida. Ahora tenemos a la waifu que recién se está levantando y su visión se está aclarando poco a poco. Ella mira de lado a lado tratando de familiarizarse con el lugar y lo que nota es que inició con una cama desordenada y un tocador. Al observar su mano se da cuenta que tiene hecho un manicure. Adicional, su pelo es muy esponjoso y el color es más brillante que en la realidad, pero le da curiosidad de saber qué aspecto tiene ahora. Pero se da cuenta que tiene un traje evangélico que casi no cubre nada. Adicional, que también es muy transparente. Chicos, aquí me hago una pequeña pausa publicitaria. Acabo de crear un nuevo canal que se llama TheKing.z, donde voy a empezar a hacer resúmenes de anime, manga y muchas cosas más. Así que si te gusta ese tipo de contenido, espero que me apoyes en el canal dándole like y suscribiéndote a él mismo, que de verdad les estaré agradecido. En su ignorancia piensa que debe ser una bailarina, ya que en ese mundo es una encantadora bailarina que baila espléndidamente frente a un gran público. Así que piensa que esa habitación debe ser un salón exclusivo. Pero en ese momento entra un tipo a su habitación y se disculpa por las molestias, y parece que fuera un simple NPC de 3 estrellas. El prota piensa que hacer el máster del juego puede ingresar a cualquier jugador y con eso puede intentar cualquier cosa que le plazca. Así que se tomará su tiempo y se divertirá en esa partida. Así que sin perder el tiempo se dirige directamente hacia la waifu y le comenta que quiere leer un par de escrituras. El prota está sintiendo muy real las santas escrituras. El prota comenta que va a ser una señal eléctrica que transmite la sensación del tacto del juego al cerebro y
Físicamente no van a sentir nada, pero en su cabeza van a experimentar muchas cosas, así que ese juego se venderá bien como una experiencia. En ese momento el prota le dice que es hora de una bendición. Él le dice que es una sacerdotisa de ese lugar y que pagó un buen dinero para tener una bendición. Y así es como la waifu obtiene su primera bendición virtual. Ella piensa que solo es un juego y que no debería estar ocurriendo de verdad, pero aún así se siente muy cómoda con lo que siente. Pero aún así ambos en ese momento lo llevaron hasta el final, y así al final el tipo se va muy contento ya que obtuvo un buen servicio. En ese momento la waifu piensa que el prota es muy malo, ya que no puede creer que él haya involucrado en ese tipo de juegos. Y en ese momento escucha que alguien se está acercando a la habitación, pero no quiere continuar y debe salir lo más pronto del juego. Ella piensa en una forma de tener el juego, y piensa que como se puso las gafas para iniciar el juego, si se las quita con eso puede bastar. Pero al intentarlo se da cuenta que no puede quitárselas, pero ya era muy tarde. Ahora tenía un ogro de 6 estrellas en su habitación, lo cual la terminó aterrorizando, ya que ese evangelio estaba muy grande. Ya era muy tarde en el colegio y el prota ya decide finalizar el juego, y le pregunta a Tachibana si se encuentra bien. Le comenta que al verla en ese estado parece que se divirtió mucho, a lo cual concuerdo con él porque parece que estuviera en otro universo, y comenta si alguna vez quiere volver a experimentar el evangelio, que vaya cuando quiera a su juego, que le dará la bienvenida. En el siguiente episodio tenemos a otra waifu que está pidiendo ser fuerte, guapa, considerada con sus compañeros, humilde y trabajadora. También que sea muy hermosa, encantadora, adulta y capaz de usar magia. El prota se ve abrumado con tantas peticiones, pero en eso ella le comenta a Dios que está siendo muy aburrido, y él le dice que su nuevo rol en el mundo será el de y puntos suspensivos. Aquí el prota nos comenta que es el rey de ese mundo y su misión personal será revitalizar ese juego. Cuando el prota iba caminando por los pasillos del colegio, escucha que estaban llamando a Takachina y le preguntaba si podía hacerlo, pero ella le dice que su petición está siendo muy repentina. El tipo le insiste y le dice que ya lo ha hecho con su Gaira, que es de la clase C. Al final ella termina aceptando, lo cual intriga al prota, a lo cual acuerdan una cita para verse en el juego. En eso la waifu ve al prota y lo saluda, pero el tipo le pregunta que quién es ese enano. El prota continúa con su camino diciendo que ya no es asunto de él. Aquí les comenta que aprendió algo nuevo sobre el uso de las gafas al probarlas, que mientras juegas no puedes mover tu cuerpo real a voluntad, lo que significa que para terminar el juego un comando se debe decir, pero repentinamente es interrumpido por un empujón que lo envía directamente al suelo. El prota enojado mira hacia atrás a ver quién lo hizo. Resulta que es una waifu que le pide perdón y dice que no pensó que una palmada en la espalda lo mandaría a volar. El prota la llama como Natsume y le dice que debería contenerse un poco, pero ella directamente le dice que es muy débil, y el prota piensa que es una mujer sin modales. Él dice que es Natsume Saya, que desde que eran pequeños siempre dio problemas, y que es todo lo opuesto a él, brillante y vivaz, y siempre el centro de atención en clase. Su actitud es muy masculina, pero debido a su apariencia, también es popular entre los chicos. Piensa que no parece tener ninguna preocupación, pero quizás sea buena para esto. Él le comenta que su papá le regaló un nuevo juego de la compañía, y le pregunta si le gustaría pasar un rato con él en su casa hoy después de la escuela. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Más tarde en el apartamento de prota, la waifu le dice que se le hace muy extraño que quiera jugar con ella. Ella le pregunta si solamente debe ponérselo. Él le dice que sí y que también lo puede usar mientras duerme. Ella le dice que si le hace algo mientras duerme, lo hará pedazos. Y él le responde que no le interesan las mujeres 3D, pero que en el mundo virtual ya las cosas son a otro precio. En el juego aparece un mercader que llama a la heroína y le comenta que si no salen pronto, no podrán llegar al pueblo antes del atardecer. Ella se levanta de la siesta y le pregunta quién es, y él le dice que es Tomás, el mercader. Él le dice que está medio dormida y también que hay muchos monstruos por ahí, así que por eso la contrató para que lo escoltara. Ella, entendiendo la situación, se da cuenta que está en el mundo del juego, y así es como los dos empiezan con la aventura. Pero ella se pregunta por qué está vestida tan rara, pero no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que son atacados por una planta tipo tentáculo. Ella rápidamente toma su arma para defender al mercader. A ella le parece increíble que puede ver todos los movimientos de sus tentáculos y que mientras tenga esa espada, pero al verla más de cerca se da cuenta que es un juguete evangélico, y de la impresión ella termina botándola al bosque. Pero esto fue un gran error para ella porque la planta terminó capturándola, y aquí es cuando la waifu recibió el evangelio completo, y así le entregó al prota su primera bendición virtual, donde todo esto fue observado por el mercader. Y ya cuando pensó que todo se había acabado, llegaron los amigos de la planta para continuar con la fiesta. Al siguiente día el prota llega al salón de clases, donde la waifu lo llama, pero él le dice que no es asunto de él. Ella le toma fuertemente y le dice que espere un segundo. El prota le pregunta qué quiere. Ella le dice que sobre lo que pasó ayer. Él le dice que lo comprende y que no le dirá a nadie sobre lo que pasó ese día, pero ella le dice que a eso no se refería, y al final lo que quería decir es que quiere que le preste nuevamente esas gafas, y el prota sin duda le dice que no hay problema, obteniendo una nueva sacerdotisa para el juego. Si te gustó este video, por favor deja tu like, suscríbete y deja tus comentarios si quieres más anime como este.